Hoy día expone Bernardita Celis, que es secretaria ejecutiva de la Unidad de Desarrollo y Gestión Académica de la Facultad de Psicología y Humanidades, USS, psicóloga y magíster en Dirección de Instituciones de Salud de la Universidad Mayor. Bernardita nos va a exponer sobre, o el título de su exposición es Desde la voluntad de sentido a la solidaridad. Adelante, Bernardita, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por también haberme invitado, Emilio. Y bueno, humildemente yo no soy filósofa, así que desde la psicología también elegí este tema porque es algo que estoy trabajando desde la tesis también para el Magíster Doctrina Social de la Iglesia. Que si bien me interesa mucho el tema de la solidaridad, también quise vincularlo con algo desde la psicología. Entonces, bueno, ahora voy a empezar como a explicarles un poco de qué se trata, ¿ya? Y por qué elegí también esta temática. Bien, antes como de comenzar a hablar sobre la voluntad de sentido, es necesario explicar de dónde viene este término. ¿Ya? La voluntad de sentido nace de la logoterapia o de la llamada Tercera Escuela de Viena de Psicoterapia creada por Viktor Frankl. Logo significa, en fondo, sentido, significado o propósito. Viene una palabra griega, ¿ya? Y la logoterapia se centra en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. Frankl habla que para la logoterapia, logos es equivalente a sentido. Y efectivamente la existencia humana sale de sí misma en cuanto se apunta a un sentido. Así el ser humano, en su existir, no va tanto en pos de placeres o de poder, ni siquiera de una realización de sí mismo, como de llenar su vida de sentido. Por eso, en la logoterapia hablamos de una voluntad de sentido. Y bien, podríamos preguntar por qué surge la necesidad de buscar ese sentido en la vida. ¿Por qué es tan importante en nuestra vida tener un sentido? Y no es algo reciente, no es un cuestionamiento que exista de ahora, sino que desde hace muchos años, y es una problemática también el tema del sentido en la vida, porque frecuentemente nos encontramos con personas que tienen presencia, en el fondo que tienen vacío existencial, ¿ya? Y no solamente vemos esto en personas adultas, sino también en muchos jóvenes que hoy en día sienten este vacío y llamado también frustración existencial. No saben por qué están acá, no saben por qué o para qué sirve su vida, ¿ya? Y esto produce una apatía y un aburrimiento de vivir, sentimiento de vacío interior, ¿ya? Como que nada los llena a pesar de lo que están haciendo. Y sienten que a veces hay cosas que tal vez lo produce ciertos placeres que son momentáneos, pero no hay algo que los llene finalmente y los lleve a la felicidad. Y no es raro que sientan de este modo, si como sociedad mostramos que la felicidad está en los bienes materiales o los logros individuales de cada persona. Si en los colegios, universidades y en las propias familias dejan de lado los valores y forman en competencias para ser mejor, el mejor de su clase, por ejemplo, el mejor profesional para destacarse de forma individual, pero no para ser mejor persona y hacer las cosas bien por un bien mayor que el propio éxito individual. Al creer que la plenitud está en el éxito individual, se deja de lado también a la solidaridad, descrita por Carl Wojtyla como una disposición constante a recibir y realizar la parte que a cada uno le compete en cuanto a miembro de una determinada comunidad. El hombre solidario cumple con lo que le compete no solo porque es miembro de la comunidad, sino también por el bien del conjunto, es decir, por el bien común. Esto quiere decir que yo no hago bien mi trabajo o trato bien a las personas porque es lo que se espera de mí o porque si no lo realizo seré mal evaluada, por ejemplo, o porque de alguna manera seré reprendida, sino por un fin mucho mayor, por el bien común. Ya no existe el yo, existe el nosotros y la preocupación por las otras personas, por cada una de ellas.
Pero esto depende de cada persona, el darse cuenta de que estamos llamados a un sentido que no está centrado en uno, sino en los demás. Víctor Frankl dice, lo mismo cabe decir de la autorrealización. Quien se propone como fin decisivo la autorrealización desconoce que, en última instancia, el hombre solo se realiza en la medida de que llena un sentido en el mundo. En otras palabras, la autorrealización fracasa en su propia medida en que, al igual que la felicidad, surge como añadidura de la realización de sentido. Y bien, ¿qué significa la voluntad de sentido? Porque he explicado qué es el sentido, ¿ya? Y de alguna manera la importancia del sentido. Y la voluntad de sentido significa aceptar el propósito que tenemos en nuestra vida y vivir según este. Exige que desde nuestra libertad como seres humanos, elijamos si queremos o no vivir según ese propósito. Y por eso se llama voluntad. El sentido es descubierto, nadie puede decirnos cuál es. Por eso la logoterapia ayuda a que los pacientes puedan por sí mismos ver cuál es ese propósito en su vida. Pero depende de cada persona el vivir según ese propósito y debe haber voluntad. Y es por eso que hablamos de una voluntad de sentido. No solamente implica tener un sentido en la vida, sino la voluntad para poder realizar ese sentido. Como planteaba Franklin, en razón de su voluntad de sentido, el hombre está referido a la búsqueda de su sentido y a su cumplimiento, pero también está referido al encuentro con otro ser humano, al que amar bajo la forma de un tú. El cumplimiento del sentido y el encuentro con la otra persona es lo que finalmente brinda la felicidad. Aquí nos acercamos a la solidaridad, donde el amor al prójimo es lo principal y es de ese amor hacia la otra persona y por amor es que somos capaces de salir de nuestro propio yo. Según Frankl, el hombre, por la fuerza de su voluntad de sentido, no solo busca un sentido, sino que también lo encuentra por tres caminos. Ante todo, encuentra un sentido en hacer y producir algo. Y aquí es parecido a la solidaridad. La solidaridad no basta con el hecho de yo empatizar con alguien, saber que está sufriendo y ver a la otra persona sufrir, sino también hacer algo por esa otra persona. Más allá, encuentro un sentido en vivenciar algo, amar a alguien, que quiere decir amar al prójimo, pero aún en una situación sin salida a la que se enfrenta inerme, puede bajo ciertas circunstancias encontrar sentido. Lo que importa es la actitud y firmeza con la cual se enfrenta el destino inevitable y fatal. La firmeza y la actitud le permiten dar testimonio de algo de lo que solamente el hombre es capaz, convertir un sufrimiento en un logro. Quiero plantear ahora cómo puede ser vivida la solidaridad desde la voluntad de sentido en dos realidades diferentes. Se puede mostrar en distintas realidades, pero elegí dos. En primer lugar, desde un terapeuta e incluso también puede ser desde un profesional de la salud. Víctor Frankl hace mención en el mundo de la medicina y la importancia del consuelo desde el médico hacia sus pacientes y sus familiares, desde el amor hacia esa persona que se tiene al frente y que está sufriendo. Yo quiero como en el fondo agrandar esto no solamente a un médico, sino más bien a todos los profesionales de la salud, ¿ya? Y que eligen su carrera por vocación, ¿ya? Y cuando los profesionales de la salud, por ejemplo, elegimos la carrera por vocación, está también articulado con nuestro sentido en la vida. Y si existe ese sentido en la vida, y que está también vinculado a nuestra propia vocación, ¿ya? Es porque se ha descubierto ese sentido o está descubriéndose en ese caminar de vocación. En este caso, por ejemplo, esa enfermera, kinesiólogo, psicólogo, nutricionista u otro, no solo intenta hacer lo mejor posible dentro de su profesión, sino que va más allá. De forma desinteresada es capaz de brindar un apoyo a sus pacientes cuando reciben una mala noticia, cuando están sufriendo y cuando tienen una enfermedad incurable
o no pueden recuperar la función de alguna parte de su cuerpo. Aquí no hablo solo de empatía, hablo de algo más profundo, es brindar un apoyo cuando más lo necesitan de manera auténtica y por amor a ellos, por amor a esos pacientes, por amor a esas personas, de forma individual a cada uno de ellos. Juan Pablo II mencionaba que si el espíritu humano puede y debe responder con gran generosidad a los sufrimientos del prójimo, en esta respuesta podemos descubrir una creciente puesta en práctica de la solidaridad social, que de palabra y de hecho proclama que todos somos una sola cosa, que debemos reconocernos como tales y que esto es un elemento esencial para el bien común de los individuos y de las naciones. Cuando desde lo disciplinar ya no es posible realizar algo más por una persona, que lo que padece no tiene cura o arreglo, es que nace la solidaridad. Desde la doctrina social de la Iglesia y el Papa Juan Pablo II, nos llamaba a estar con aquellos que sufren, con los enfermos y los desvalidos y acogerlos en su dolor. Y es aquí donde esos profesionales de la salud cumplen una función importante. Son quienes están en contacto con personas que frecuentemente pasan por situaciones difíciles y les cuesta a veces enfrentar esas situaciones. No basta solamente con dar un diagnóstico y con decirle a la persona, por ejemplo, que se vaya a su casa. Es mucho más allá, es una preocupación que va más allá, brindar el consuelo, escuchar a esas personas. Eso también es parte de la solidaridad y quien está llamado a servir desde esa vocación y ese sentido, ese propósito en la vida, es quien es capaz de mirar a la otra persona con amor y no desvincularse propiamente de todas las emociones que podamos sentir hacia los pacientes. Muchos profesionales de la salud tratan de no sentir absolutamente nada para no dejarse llevar por sus emociones. Y eso finalmente pasa a que no podamos ver a la otra persona que está al frente y dejemos de verla como una persona con su propia dignidad, con su dolor y su sufrimiento. Desde la solidaridad somos capaces de ver ese dolor en la otra persona y hacer mucho más que solamente atenderla desde lo disciplinar, sino también brindar el consuelo que necesitan en los momentos más difíciles, cuando se le da una noticia, por ejemplo, de una enfermedad terminal, cuando a la familia se le dice que su familiar va a dejar en el fondo esta vida. Es estar ahí también con esas personas. No se trata de ser un terapeuta, sino más bien exige lo mínimo, es escuchar y realmente brindar ese apoyo que a veces lo necesitan tanto las personas. Juan Pablo II decía, el Creador ha confiado la vida del hombre a su cuidado responsable, no para que disponga de ella de modo arbitrario, sino para que la custodie con sabiduría y la administre con amorosa fidelidad. El Dios de la alianza ha confiado la vida de cada hombre a otro hombre, hermano suyo, según la ley de la reciprocidad del dar y del recibir, del don de sí mismo y de la acogida del otro. En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida por el hombre, ha demostrado a qué altura y profundidad puede llegar esta ley de reciprocidad. Cristo, con el don de su espíritu, de contenidos y significados nuevos a la ley de la reciprocidad, a la entrega del hombre al hombre, el espíritu, que es artífice de comunión en el amor, crea entre los hombres una nueva fraternidad y solidaridad, reflejo verdadero del misterio de recíproca entrega y acogida propia de la Santísima Trinidad. El mismo espíritu llega a ser la ley nueva, que da la fuerza a los creyentes y apela a su responsabilidad para vivir con reciprocidad el don de sí mismo y la acogida del otro, participando del amor mismo de Jesucristo según su medida. Y bien, acá, en el ejemplo, toma a los profesionales de la salud, estamos llamados a esa acogida del otro. Tenemos una responsabilidad con las personas que tenemos al frente. Y no es una responsabilidad solamente por el título que tenemos o por la ética de nuestro título, sino también va más allá. Es porque Dios también nos encarga que fielmente y con amor cuidemos a las otras personas, cuidemos a nuestros hermanos, independiente de quién sea.
Y además intento comunicar que es posible relacionar nuestro propio sentido de la vida con la solidaridad, desde la creencia de que la persona solo puede ser plena si es que no busca su propia autorrealización, sino el poder vivir según su sentido en la vida, el que estará siempre enfocado en alguien o algo más grande que su persona. La felicidad y plenitud es posible alcanzarla si dejo de pensar en mí y pienso en los demás, en su bien y en la trascendencia de mis actos. Juan Pablo II decía, si cada hombre es guarda de su hermano, porque Dios confía el hombre al hombre. Y es también en vista de ese encargo que Dios da a cada hombre la libertad, que posee una esencial dimensión relacional. Es un gran don del Creador puesto al servicio de la persona y de su realización mediante el don de sí misma y la acogida del otro. Sin embargo, cuando la libertad es absolutizada en clave individualista, se vacía de su contenido original y se contradice en su misma vocación y dignidad. La autorrealización finalmente reemplazada por la felicidad, que es eso lo que uno siente cuando está al servicio de los demás, solo es posible cuando me pierdo a mí mismo, cuando me entrego a otra persona a través de la solidaridad. Es posible entregarse a las demás personas, a una obra o a una misión que tenga el fin de ayudar a otros de forma desinteresada. Solo al dejar de pensar en uno mismo y en la propia autorrealización es que se puede alcanzar la felicidad y ser pleno, cuando el foco está centrado en alguien más o una obra más grande que uno mismo. Ahora voy al segundo ejemplo. Ya también es posible ver cómo se vive la voluntad de sentido cuando se atiende a un paciente en el ámbito de la psicología. A través de la búsqueda de sentido, a través de la búsqueda que hace en el fondo el paciente de su sentido en la vida, se pretende que la persona no se centre en sí misma, sino que a través de la voluntad de sentido sea capaz de descubrir cuál es su propósito en la vida y aceptarlo, sabiendo que ese propósito siempre tiene relación con otras personas y que el centro no es uno mismo, sino más bien algo más grande, la autotrascendencia. Según Franklin decía que el hombre, en último término, puede realizarse solo en la medida en que logra la plenitud de un sentido fuera del mundo, no dentro de sí mismo. En otras palabras, la autorrealización se escapa de la meta elegida en tanto se presenta como un efecto colateral, que yo defino como autotrascendencia de la existencia humana. El hombre apunta por encima de sí mismo hacia algo que no es lo mismo, hacia algo o alguien, hacia un sentido cuya plenitud hay que lograr o hacia un semejante con quien uno se encuentra. Muchas personas van a terapia debido a que se sienten infelices y vacías, creen que su vida no tiene sentido, que no son exitosos y porque se miran a ellos, buscando su felicidad en las cosas materiales, en éxitos laborales y siempre mirándose solo a ellos, su propia felicidad, su propio autocuidado, sin mirar que están rodeados de otras personas, ¿ya? Y de forma individualista, porque creen que la felicidad se logra siendo reconocido por los demás y preocupándose solo de su propio bien. Cuando somos capaces de descubrir que estamos llamados a algo más grande que solo nuestra propia existencia y que ese llamado se relaciona con el amor hacia otras personas, es que finalmente se alcanza la felicidad, incluso si ese sentido de vida no tiene estrecha relación con ayudar a alguien. En la propia vida y en el hacer real ese propósito, estamos llamados a relacionarnos con los demás desde el amor, por lo que es posible desarrollar la solidaridad también en el día a día. Será más evidente y fácil si es que hay vocación en lo que realizamos. No buscamos nuestro propio bien, buscamos el bien de todos en el camino de ese propósito. Y acá termino con una de las frases antes de dejar de leer y darles otros ejemplos. Lo que decía Víctor Franklin dice, si hay algo que es seguro respecto a esto,
sería lo siguiente. Solamente sobrevivir no puede constituir el máximo valor. Ser hombre significa estar preparado y orientado hacia algo que no es él mismo. En cuanto una vida humana ya no trasciende más allá de sí mismo, no tiene sentido permanecer con vida, más aún sería imposible. Bien, yo quise tomar dos ejemplos de cómo se puede vivir la voluntad de sentido, y quizás es lo más fácil de poder mostrar, que quizá en primer lugar es desde los profesionales de la salud, ¿ya? Y también cómo los profesionales de la salud o como psicólogos o también psiquiatras podemos ayudar a los pacientes a vivir plenamente su sentido en la vida, a encontrarlo y a elegir libremente la voluntad de sentido para encontrarse con otros y desde también la solidaridad. Y también esto se puede ver reflejado y en el fondo uno lo puede ver en aquellos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, etcétera, que uno ve que van más allá en la atención de sus pacientes de solo lo disciplinario, uno ve la diferencia entre uno y otro. Bueno, yo por experiencia propia, y los que me conocen, he pasado por muchos profesionales de la salud, más que nada, muchos médicos y especialistas. Entonces he notado la diferencia desde muy pequeña. Y he visto cómo aquellos médicos que realmente tienen esa vocación y está vinculado desde el amor también y al vínculo, y no tienen miedo tampoco de vincularse con sus pacientes, es que son capaces de brindar ese consuelo, ese apoyo, esa confianza que muchos pacientes a veces necesitan. Y que uno ve la diferencia entre un profesional que tal vez en algún momento puede haber sido su vocación, y tal vez no supo bien cómo llevar ese sentido en la vida desde su propia profesión, ¿ya? O tal vez por miedo a aceptar, ¿ya? Ese sentido y conectarse con las demás personas y vincularse desde lo emocional y lo afectivo, es que son incapaces también de conectarse con lo que les pasa a sus propios pacientes. Y llegan hasta cierto límite, ¿ya? Donde los pacientes también reconocen que no hay un acogimiento por parte de los profesionales de la salud. Pero yo he tenido la experiencia contraria, por lo tanto puedo ver el reflejo de cómo a través de la voluntad de sentido es posible vivir la solidaridad y se ve reflejado en ciertos profesionales. También lo puedo ver a través del otro ejemplo que doy, que es cómo las personas, a través del descubrimiento de su propio sentido en la vida, ¿ya? Aceptando, ¿cierto?, su sentido, su propósito en la vida, también se relacionan con las otras personas desde otra mirada. Ya no desde un existir, desde que yo quiero ser exitoso, desde que yo quiero lograr mis sueños, sino también de que saben que sus sueños son los sueños también de los demás y que depende de que los demás estén bien. Y ahí en sus propios actos y en el cómo uno vive su propio sentido en la vida es que también llegamos a ser solidarios. Bien, eso. Muy bien, agradecemos a Bernardita por esta posición llena de sentido. Y comenzamos entonces con los comentarios o preguntas con el propio Eugenio Yáñez. Adelante, Eugenio. Hola, ¿se escucha o no? Sí, perfectamente. Ya, lo que pasa es que Sí, estoy aquí en el sí, aeropuerto perfecto. a punto de embarcarme, pero no me quería ir con una duda existencial, así que hago inmediatamente la pregunta. Bueno, muchas gracias, Bernardita, por tu exposición. Lo que te quería preguntar, porque quizás no lo entendí bien, que me precisaras si es que esto que tú llamas el amor y la solidaridad, que lo haces como sinónimos, ¿es causa de la sanación o de la terapia, o es causa coadyuvante, o simplemente es un elemento que acompaña la terapia? Pues yo creo que ahí hay como tres niveles diferentes. O sea, causa eficiente, por decirlo de alguna manera, o causa coadyuvante, o simplemente es bueno, recomendable que el terapeuta acompañe la terapia, que es algo técnico por lo demás, con esta, digamos, vinculación, con este sentido del amor o la solidaridad que tú llamas voluntad de sentido. Y en ese mismo contexto, tú has señalado acá que
es bueno, sería bueno para la terapia, para la sanación del paciente, que el terapeuta se involucre. Ahora, si se involucra con el amor, de alguna manera genera algún vínculo afectivo, que tú lo ves como positivo, pero hay cierta literatura, que yo aquí me declaro absolutamente ignorante, que lo ve como muy negativo. El terapeuta no debe involucrarse efectivamente con el paciente, precisamente porque obsta a la sanación, por decirlo de alguna manera, que yo me imagino que es el fin de cualquier terapia. ¿Tú no ves ningún peligro en el involucramiento afectivo, amoroso, solidario del terapeuta o el paciente? Eso, Bernardita, gracias. Ya. Una Sí. pregunta suave. No, Para partir. pero voy a partir con la segunda. Sí, sí hay peligro, obviamente. Y claro, yo lo veo como, no como el involucrarse finalmente afectivamente quiere decir que, o sea, el vínculo debe existir entre un profesional de la salud o un terapeuta con su paciente. Hay un vínculo que exige, en primer lugar, la empatía, ya es ponerse en lugar del otro, también comprender al otro. Y yo voy un pasito más allá del hecho de vincularse y afectivamente porque no podemos dejar de sentir lo que sentimos por la otra persona. Pero eso quiere decir que también nosotros reconozcamos ciertos límites de el actuar, ¿ya? No dejamos de ser objetivos cuando nos sentimos también conmovidos, ¿ya? Por la situación en que está sintiendo, que está viviendo la otra persona. Y como persona, y desde también la mirada desde la solidaridad y desde lo que nosotros también, cómo deberíamos mirar a las otras personas y al prójimo, es inseparable el sentir amor por una persona, por mi paciente. Ese amor que sentiría por cualquier persona, pero también el amor desde la comprensión, ¿ya? Y también no olvidar, bueno, el riesgo está en que yo me vincule demasiado, ¿cierto? Y que de alguna manera quiera generar un lazo de amistad. Y yo tengo que tener claro que estoy en una posición de terapeuta, por lo tanto, si bien yo estoy mirando desde el amor, desde la compasión, desde el comprender a la otra persona, no tener miedo a eso, pero sí saber en qué posición estoy, ¿ya? Y por eso también es importante como tener ciertos límites de acción y de comunicación con el paciente, ¿ya? En eso es también de ciertas acciones, como yo no voy a llegar y voy a abrazar a un paciente de la nada, sino hay otros tipos de acciones que uno puede también realizar en la terapia para acoger a una persona y para brindar consuelo, ¿ya? Obviamente existe el peligro, sí, como tú mencionas, de vincularse, y sí hay bibliografía que habla de que uno no se tiene que vincular afectivamente con los pacientes, ¿ya? Pero para mí es imposible no sentir amor por una persona, y más si está confiando también en uno y está contando sus problemas, ¿ya? Entonces la apertura es desde el amor, pero también con la conciencia de que también hay ciertas limitaciones que yo no puedo transgredir como terapeuta o como profesional de la salud. En lo otro, cuando me preguntaste, ya, la primera pregunta, depende en el fondo de la problemática del paciente. Si estamos viendo, por ejemplo, una persona con vacío existencial, en primer lugar, la búsqueda de ese sentido, ¿ya? También tiene que nacer desde la propia persona y eso también se demora, es un proceso. Y la solidaridad ayuda a que la persona salga de sí misma y sea capaz de no mirar solamente su ombligo, sino más bien también a las otras personas. Por lo tanto, sí podría ayudar en ciertos tipos de terapia cuando hay un vacío existencial y nosotros sabemos que quizá la persona está poniendo su preocupación o su centro no en aspectos trascendentales, sino más bien en los aspectos que tienen que ver con lo material, que tienen que ver con logros o tener logros o éxito en la vida, sino aspectos superficiales. Con otro tipo de patología, bueno, puede ayudar, ¿cierto? Pero vendría siendo algo más secundario, ayudar en la terapia. Pero sí la solidaridad, por ejemplo, podría, por eso yo la uno desde primero encontrar un sentido en la vida, después desde la voluntad de sentido es aceptar ese sentido en la vida y saber que esa voluntad, o sea, desde la voluntad de sentido, saber que ese sentido está 100%
articulado con otras personas y está llamado a todo lo que tenga que hacer hacia un contacto con las otras personas, pero no solamente el contacto, sino hacia el amor hacia la otra persona. No sé si me expliqué bien, pero... Ya me pegó. Ah, ya se fue. Sí. Muy bien. Gracias, Bernardita. Ahora, Juan Gracias, Ignacio. Bernardita. Ah. ¿Quiere agregar algo, Eugenio? No, dar las gracias porque estoy Ya. a punto de perder el avión, así que me voy Ah, rápidamente. ya. Muy bien. Gracias, chao. Ahora entonces Juan Ignacio, luego Claudia y Patricia. Ya, gracias, bueno, Bernie, por la idea. A mí me parece genial. La idea de vincular la voluntad de sentido con la solidaridad. Una pregunta así como estilo cuestionamiento, pero nada serio, y después una pregunta abierta. Sé que cuando definiste el tema de la voluntad de sentido, tiene que ver con aceptar el propósito, ¿ya? Que tú dijiste que no es un propósito que se construye uno, sino que es aceptarlo. Pero implica sí o sí reconocer que alguien entrega ese propósito, que alguien llama. Entonces, la apertura ahí, estoy pensando incluso desde un punto de vista educativo. ¿Cómo trabajo con los estudiantes? Precisamente estos temas que aparecen muchas veces, si es que no hay un terreno previo, ¿verdad? Que tiene que ver con esta apertura a aceptar. Y después respecto del contenido del sentido, porque yo pensé en ejemplos en que es un check a todos los elementos de la voluntad de sentido, pero cuyo contenido puede ser complejo, como la eutanasia. Ahí puede decir, mire, mi voluntad de sentido, yo pienso en el bien del paciente, no me miro a mí mismo, ¿ah? No hay una hiperreflexión, como diría Frankl, ¿ah? Hay una obra en sí misma valiosa y me entrego por ella a ella, entero a ella, y ahí están todos los elementos de la voluntad de sentido, incluso solidariamente. ¿Ah? ¿Qué pasa ahí con el contenido? Que a mí me ha pasado con Frankl, ¿ah? Que a mí me encanta, pero cuando abre, y al final está en la obra que uno realiza, pero ¿y si la obra es un asesino en serie? ¿Ah? Y están todos los elementos ahí de la voluntad de sentido. Es que es ser como Hay una... un punto formal. Hay un punto formal, claro, sí. ¿Ah? Y después la pregunta abierta, para transitar de la voluntad de sentido a la solidaridad, ¿no habría que cuestionarse una especie de voluntad de sentido comunitario? ¿Ah? Que quizás lo que distingue un poco la solidaridad de la mera caridad, que tiene mucho más que ver con la vida social. ¿Ah? Esa era la pregunta abierta, pero la primera me surge la... Bien. Bueno, Víctor Frankl habla de Dios y en el fondo él habla que este sentido y este propósito en la vida lo da Dios. ¿Ya? Para los estudiantes claramente que pueden ser no creyentes, ya decirles que Dios da el sentido le podemos decir, pero él habla también de cómo trabajar con ciertos pacientes que no son creyentes. ¿Ya? Para él nombra en el fondo y dice que es mucho más fácil trabajar en terapia con aquellos pacientes que creen, porque cuando uno habla de ese sentido y ese propósito en la vida, lo ven tan claro. Desde la otra mirada, cuando dice que se trabaja con pacientes que no son creyentes, cuando finalmente trabaja es de que todos venimos a la vida con una misión, ¿ya? Y desde esa perspectiva todos tenemos algo que cumplir y algo de alguna forma cuando tiene sentido para ti, es que finalmente te sientes pleno, ¿ya? Entonces, si tú me dices cómo trabajar con los estudiantes esto del sentido, ¿ya? Desde la psicología, bueno, también está la psicología positiva que también habla del sentido en la vida, ¿ya? Y que es similar, que habla a que todos tenemos un sentido que es trascendental, que va más allá de nosotros, ¿ya? Y que finalmente es dado por algo más grande. Para nosotros es Dios, ¿ya? Y para Víctor Franklin es Dios, ¿ya? Pero cuando ha trabajado con otros pacientes, dice que no se cuestionan quién da el sentido, sino más bien que
al mismo hecho de decirle que nuestra vida tiene sentido, ya cobra sentido en sí mismo. Y en relación al tema del contenido de sentido, al menos en todo lo que yo he leído de Viktor Frankl, habla que desde la voluntad de sentido, el sentido siempre va desde el amor hacia el otro y es del bien hacia el otro. Por lo tanto, desde también los valores. Por lo tanto, para mí, claro, el hecho de voluntad de sentido y la eutanasia para darle, no sé, quizá para que la otra persona no sufra, no estaríamos actuando por un bien mayor, sino actuando finalmente por un término de su vida y de alguna manera eso va en contra de también lo que plantea Viktor Franklin de aceptar el dolor. ¿Ya? Habla también del sentido del dolor y de cómo nosotros a través del dolor podemos también encontrar un sentido a pesar de las situaciones adversas. En la vida de Viktor Frankl, bueno, el psicoanálisis pasa, ¿cierto?, a crear la logoterapia debido también a su experiencia de vida. Al ser judío, fue enviado a varios centros de concentración, donde vivió situaciones bastante adversas, que todos sabemos lo que se vivió en el Holocausto. Y ahí es donde él descubre, en el fondo, el sentido de vida y cómo el sentido de vida y el tener un sentido en la vida, a pesar de las situaciones adversas, del dolor, a pesar de no estar junto a su familia, a pesar de estar viendo cómo mueren las personas, vio cómo eso hacía que las personas pudieran vivir a pesar de las situaciones adversas. Y qué es lo que a él también lo hizo permanecer vivo, ¿ya? Y vio la diferencia de otras personas que realmente no tenían un sentido o perdían el sentido en su vida y no tenían un propósito y en el fondo era más fácil que murieran en la misma situación. Y tú me preguntaste la voluntad de sentido comunitario. ¿Cuál era la pregunta de eso? No, que en el fondo, si respecto a este vínculo entre la voluntad de sentido y la solidaridad, valdría la pena preguntarse por una especie de voluntad de sentido comunitario, o sea, una apuesta por un bien común, que nos convoque a todos, digamos. Sí, claro. Sí, desde la solidaridad, y si se plantea, claro, una voluntad de sentido hacia la solidaridad, podría unirse a una voluntad de sentido comunitario. Claro, porque la voluntad, si bien el sentido de vida está sí o sí unido o enfocado hacia otras personas y en amor hacia otras personas, entonces esa voluntad de sentido va a ser comunitaria porque está enfocada, ¿cierto?, en las demás personas y en actuar también, porque desde la voluntad de sentido también, ¿no?, es aceptar ese sentido, pero también hacer algo con el sentido. No es quedarse, bueno, este es mi sentido, yo sé cuál es, pero también es en el actuar hacia las demás personas. Sí. Muchas gracias, Bernie, por tu presentación. Encontré que estuvo muy bonita. Mi duda un poco es que tú tocaste un tema al principio y después ejemplificaste un poco o más en profundidad con respecto a los profesionales de la salud. Mi pregunta más que nada se remonta al principio de tu presentación y es en la búsqueda del sentido personal. Digamos que no soy profesional de la salud. Las personas hoy en día, en general, siento yo que están poco abiertas a la trascendencia y por tanto consideran que el sentido, cuando se plantean su búsqueda en el fondo, porque siento yo, percibo que el sentido se busca cuando tocamos un cierto fondo de alguna manera, cuando nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es banal. Y la búsqueda de este sentido me parece a mí que puede ser muy peligrosa, en el sentido, valga la redundancia, de que está lleno de coach y de leyes que, la ley de la atracción y de la energía y estos hombres tiburón, hombres sigma, que en el fondo enseñan cómo uno tiene que ser
para tener éxito en la vida y por tanto encontrar el sentido. Me preguntaba si tú podrías profundizar un poco, o no sé si le has dado alguna vuelta, pero de algún modo parece que esta enseñanza funciona harto en el sentido de que son bastante cotizadas, Sí. pero cómo buscar un sentido que sea profundo, significativo, sin caer en el fondo en lo más sencillo, como en el discernir la información que estamos consumiendo para nosotros formarnos el sentido, por ejemplo. No sé si podría... Sí. Bueno, apuntaste algo bastante importante. Cuando las personas se preguntan por sus sentidos porque sienten un vacío existencial. Y Víctor critica mucho como las distintas posturas que hay de búsqueda de sentido, que son búsqueda de sentido de cosas más inmediatas y que tienen que ver con aspectos que podríamos llamar como objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo de la vida, pero que no se relacionan tanto con el sentido trascendental de la vida. Claro, el peligro está en que es existencial y cuando las personas realmente sienten que no saben para qué están acá y que nada los llena y que se sienten desmotivados, deprimidos en la vida porque realmente no saben por qué viven, ya buscan a veces ayuda en lugares como tú dices en coach y que finalmente los enfocan como el éxito, miles de libros que postulan cómo ser más exitoso. Y bueno, perdona, lo que tú decías, como volverse a mirar a su propio ombligo también. Sí, entonces ahí mismo es como al principio las personas dicen, oh, bueno, entonces me voy a enfocar en mí mismo, y empiezan a enfocarse en sí mismo, en cómo engrandecer, en cómo crecer ellos, como en su propio desarrollo personal, ¿ya? Pero se olvidan finalmente de lo trascendental, que es la entrega hacia un otro. Cuando yo me preocupo solamente de mí y dejo de ver a los demás, es cuando realmente vuelvo a sentir ese vacío. Entonces el peligro de eso es que yo puedo leer 1000 libros de autoayuda que dicen cómo ser más feliz, cómo ser más exitosos, pero que está centrado solamente en el propio autocuidado, en la poca vinculación con las otras personas y solamente en el hecho de enfocarse en uno mismo, ¿ya? Entonces sí, reconozco que, como tú me dices, ¿está el peligro? Sí, está el peligro porque hay mucha oferta de muchas cosas en todos lados. Y en el fondo la diferencia desde Víctor Frankl es que él habla de la trascendencia del ser humano, ¿ya? Y cómo bueno, tú me dijiste también cómo lograr esa profundidad, es porque finalmente cuando las personas se les explica que el sentido de la vida no es cualquier cosa, ¿ya? Y que no es el sentido de, bueno, mi sentido de la vida es ser gerente de X empresa. Ese no es un sentido, ese es un objetivo que yo me puse, ¿ya? Pero y de hecho no está articulado con un sentido de la vida, porque el sentido de la vida no sería ser gerente, es que uno llegara a ser gerente, ¿ya? Porque hace muy bien lo que está haciendo, porque se preocupa de los demás y porque su motivación no fue ser gerente, sino el hecho de entregarse y hacer de la mejor forma su trabajo, pero por el bien de los demás, ¿ya? No por uno mismo. Y en el fondo, lo que se plantea o lo que plantea Víctor Frankl, es que cuando las personas llegan a terapia y desde la logoterapia, ¿ya? Se le hable de la importancia de que ese sentido de la vida es un sentido, ¿ya? Y que ese sentido cuesta descubrirlo, no es algo que yo llego y me hagan un mini curso o en una asignatura yo voy a descubrir el sentido de la vida, ¿ya? Porque no es así, ¿ya? Nadie me va a decir mi sentido, ¿ya? No hay un libro que me pueda decir, este es tu sentido en la vida, o este es sino que también requiere de una introspección para poder escuchar, poder también saber a qué estamos llamados, ¿ya? Y eso también se descubre en el propio actuar, en la experiencia que tiene cada persona con su propia vida. Y lo va sintiendo a medida que va avanzando también por cierto camino que lo lleva a ese sentido en la relación con otros. Porque va sintiendo que de forma desinteresada cuando actúa, también siente esa plenitud y esa felicidad, ¿ya? Y que al entregarse a otro, al amar a otro, también está esa plenitud y esa felicidad.
Y ahí va descubriendo, de alguna forma, cuál es el sentido en la vida, ¿ya? Y que se olvida finalmente de su propia persona. Eso no quiere decir que se olvide de su bien y de cuidarse, ¿ya? Pero que es un autocuidado desde también el amor que uno se tiene, pero no solamente para destacar o para ser el mejor o para que nadie me afecte, para que nadie me contamine. No, es un amor también desde el cuidado porque somos también importantes y valorados como personas. Gracias. Patricia. Bien. Bueno, estaba pensando, mientras tú hablabas, se me fue ocurriendo una idea. Y es que ahora, en cuanto a elevar la mirada de los alumnos, ¿no? Nuestro rol como profesores, y te quería pedir como una iluminación desde tu punto de vista como psicóloga. Porque pensaba que logos ya significa sentido, pero también significa palabra, significa conocimiento. Entonces a veces veo como una pobreza por parte de los alumnos con respecto a la comunicación, como que tienen poco vocabulario y quizás por la ausencia de vocabulario que tienen, una ausencia total, bueno, sí, parcial, em, tienen pocos horizontes porque no tienen los conceptos, ¿no? La otra vez me pasó que, hablando de esto en ética, estaba hablando también de la amplia mirada que hay que tener en la vida, como excelencia, apuntar como a una vida de excelencia, también te aporta al bien común. Siempre, bueno, entonces un alumno levantó la mano, odontología, esto, área de la salud, pero de otro tipo. Y un alumno dijo, bueno, profesora, es que mi meta es recibirme, trabajar y ganar plata. Yo le dije, ya, y después de ganar plata, morirme. Ya. Entonces pienso que lo decía un poco en broma, pero un poco en serio, Sí, porque sí, de verdad sí. no hay más Sí, horizontes. sí. Entonces, ¿cómo nosotros como profesores podemos ayudar a pensar? Porque en el fondo que se abran para oír, no solamente para oírnos más a nosotros como profesores, sino que para oír el mundo, para ver que hay más necesidades, para ver que ellos no son los únicos y que el mundo va mucho más allá de ganar plata, porque la vida se termina, o sea, te haces millonario y después te mueres, o Sí. sea, Sí. qué pobre, ¿no? Entonces, claro, hay en parte vocabulario, hay en parte ideas que se van enlazando unas con otras, pero como tú, a ver, como psicóloga, ¿qué nos puedes decir? Ya has dicho bastantes cosas, pero si nos puedes aportar algo más para ver cómo nosotros, como desde el aula, podemos como elevarles más la mirada a los alumnos. Sí, bueno, comparto tu mirada porque le hago, o sea, hace hartos años que le hago clase a los estudiantes del área de la salud. Y cuando parto mi primera clase les pregunto por qué eligieron su carrera, ¿ya? Y bueno, recibo respuestas similares a las tuyas y otro tipo de respuestas. Y, y bueno, y ahí también les digo que los profesionales de la salud, y ahí yo me incluyo, les digo, los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad tremenda, digo, tremenda. Tenemos en nuestras manos a veces la vida, eh, los problemas de otras personas, ya que confían en nosotros. Y también ahí les digo, o sea, no es solamente el hecho de hacer bien las cosas, de ser el mejor profesional. Ustedes van a ser también responsables de la felicidad de otras personas, del bienestar de otras personas, de que esas personas se acerquen o se alejen o no a otros médicos, a otras enfermeras, kinesiólogos, etcétera, por el trato que nosotros le demos, eh, por también cómo nosotros hagamos nuestro trabajo. Y ahí les pregunto, ¿cuántos de ellos, bueno, han ido alguna vez al médico? Bueno, todos, o algún profesional de la salud. ¿Cuántos de ellos han acompañado a sus familiares? Pues les digo, ¿cuántos de ustedes han sentido que cuando han ido a algún profesional de la salud, no los han mirado, no los han escuchado, se han sentido como un número más? Ya, varios levantan la mano. Entonces les digo, o que han tratado así a algún familiar, a su abuelito, a su abuelita, a su papá. Entonces, bueno, esos son ustedes, eso es el futuro de ustedes. Y ustedes tienen la posibilidad de elegir. Cuando eligen mirar, pero no solamente mirar para ver sintomatología, sino mirar para saber cómo está esa persona. O eligen ser ese profesional que a ustedes les molesta y verse reflejados también en ello. Entonces, si bien eligieron esta carrera
por un fin que es quizás económico y tener tranquilidad en su vida, porque a veces lo eligen porque en su propia vida han tenido a veces dificultades económicas, lo han pasado mal, entonces quieren salir de eso. Entonces le digo, bueno, ok, es su elección, pero también vean que en sus manos también tienen el bienestar de otras personas y que ustedes también lo han pasado mal, producto de quizá otros profesionales que no los han mirado. O sea, no se conviertan en eso, en el fondo, los llamo a eso. En el tema comunicacional, bueno, sí, tenemos un problema bastante grande desde que los jóvenes no saben bien expresarse, ¿ya? Pero también hay un tema comunicacional y de que tampoco saben reconocer qué les pasa y poder expresar sus propias emociones y eso se dificulta tanto para ellos, porque no saben qué les pasa, pero también en la relación con otras personas, ¿ya? Y sobre todo también con los pacientes, cuando ellos no saben bien qué es lo que les sucede, es difícil que se pierdan y no conozcan bien hacia dónde ir y se sientan desorientados muchas veces. Pero en el tema comunicacional, claro, hay algo que yo creo que es algo cultural y que tiene que empezar desde que los niños son más pequeños, desde el colegio, potenciarlo acá en la universidad, pero una problemática que lo vemos todos los que hacemos clase, no solamente cuando los estudiantes se expresan, cuando hablan en clase, en las mismas evaluaciones, o sea, la incapacidad de poder transmitir quizá lo que están pensando con las palabras precisas y para poder comprender realmente lo que quieren decir. Sí. Algo. Y luego Mauricio Echeverría. Gracias, Bernardita, muy bonita tu presentación. Hizo Patricia, me parece que él conversaba con un amigo justamente este tema. Yo creo que hay una respuesta posible, pero que no la voy a dar ahora porque es el asunto. Y que requiere verdaderamente pensar muchas cosas, pero hay una respuesta, creo que es posible. Bien, y desde las humanidades me parece que es una cierta urgencia dar esa respuesta que no es lo que estamos haciendo. Así, general. Sí, no, pero eso requiere... Bien. Bernardita, hay tres cosas que me gustaría preguntarte y a ver si algunas las has pensado, porque estas cosas son, los coloquios son para pensar, abrir horizontes. No necesariamente tiene que haber una respuesta, porque justamente de eso se trata, ¿no? De solo conversar. No es un interrogatorio. El concepto de solidaridad, a mí me parece que hay que tratar de conceptualizarlo, porque es una palabra que es polisémica y además equívoca, porque si yo voy a la Plaza Baquedano, encuentro que hay muchas cosas de solidaridad y que pareciera que son la contraposición de lo que tú estás planteando, y el concepto que utiliza es el mismo. Entonces me parece que ahí hay una cuestión nuclear que no me parece que sea tan fácil de dilucidar. En segundo lugar, pienso que definir al hombre como solidario es también problemático, porque el hombre es más. De alguna manera, definirlo como solidario es una cierta reducción del sujeto humano y respecto a ese mismo concepto que al parecer se quiere ocupar como solidaridad. Y hay dos consideraciones finales, que una al final es una, pero son dos matices. A mí me parece que es problemático entender a Víctor Frank sin Dios. Creo que no se puede. O sea, no se puede, me parece a mí. Porque cuando uno dice que la voluntad de sentido es descubrir el sentido y realizarlo por el sujeto humano,
la única manera, bajo la perspectiva de Frank, que también lo he leído, es solo cuando hay una gracia que recibes que te permite encontrar ese sentido. Y eso, la gracia es algo que yo recibo, que no depende de mí, ni del terapeuta, ni de nadie. ¿Sí? A mí me parece que eso es inescapable. Y también pienso que lo que tú has llamado solidaridad, o te has referido a la solidaridad en relación a la cuestión del terapeuta o del paciente y la relación entre ambos, bajo esta perspectiva, a mí me parece que el nombre es súper claro, se llaman obras de misericordia. Entonces, yo no sé si admite estas dos consideraciones, que me parece que son las nucleares de tu posición, una clarificación antropológica. Porque desde la antropología a mí me parece que podría uno encontrar una cierta respuesta que permitiera la comprensión de que sin necesitar la gracia en un sentido último, pero se necesita, pero para poder comprender el sentido del sujeto humano en cuanto humano, y lo mismo el tema de la solidaridad. Yo creo que este es un tema, a mí me parece, de alta complejidad en su comprensión. Me parece, o al menos a mí, por incapacidad, se me hace muy complejo entenderlo si no estaba esa base antropológica y si no se tiene esa comprensión desde la gracia y de la misericordia, me parece. Bien, sí. El concepto de solidaridad, y lo hemos revisado con Emilio, no hay solo un concepto, o desde la doctrina social de la Iglesia tampoco hay una definición de lo que es la solidaridad. Por eso tomo en el fondo a Juan Pablo II de lo que él de alguna manera ha descrito como solidaridad, y que la describe de distintas, también no hay solamente una definición, ¿ya? Y que claramente yo lo estoy tomando desde la mirada de la doctrina social de la Iglesia, pero desde Juan Pablo II, ¿ya? Y claro, si uno dice habría que conceptualizarlo, desde esa mirada nosotros podríamos decir que eso vendría siendo la solidaridad. Y claro, cuando tú decías definir al hombre como solidario es reduccionista. Yo no definiría al hombre como solidario en sí, sino más bien que pidiendo el sentido que tenemos o el propósito que tenemos en nuestra vida, además de todo lo demás, podemos ser solidarios. ¿Ya? No es solamente el vivir la solidaridad y que ese es el fin último, ser solidario, o que el amor solamente signifique ser solidario. Es mucho más y estamos llamados a mucho más que ser solidarios. ¿Ya? Como yo quería hablar solamente de la solidaridad, nombré solamente la solidaridad, pero claramente el hombre es mucho más que un ser solidario. Sobre la problemática de Víctor Franklin con sin Dios, sí, claro, o sea, yo creo que todos los que de alguna manera nos gusta la logoterapia es porque creemos en Dios, ¿ya? Y desde Víctor Franklin, él cree en Dios y por eso que desde ese sentido que sabemos que viene desde la gracia de Dios y que Él nos da ese sentido en la vida, una misión en la vida, sabemos que viene desde Dios, ¿ya? Entonces sería imposible que un terapeuta no pudiera mirarlo desde esa perspectiva. Pero sí podemos ayudar a personas que no son creyentes a creer en un sentido en la vida. Y desde la solidaridad, verlo hacer una clarificación antropológica, bueno, sí, podría ser. Ahí no tengo más argumentos, quizás Emilio me puede ayudar, pero sí. Gracias. Mauricio Echeverría, adelante. Sí, gracias, Bernardita.
En realidad un poco ya se respondió lo que yo iba a decir, pero insistiría en el tema de que pareciera que no basta con el elemento sentido de la vida para encontrarle sentido a la vida, es decir, un sentido que valga la pena, ¿no? Porque ni siquiera con un sentido trascendente, porque, claro, hay gente que da la vida por la revolución o por la purificación de la raza, digamos, es trascendente, ¿no? No quiere el bien propio y son suicidas incluso, ¿no? Entonces, no basta, me parece a mí, con este factor siendo muy importante, no se puede aislar de otros elementos de discernimiento ético y vital, ¿no? Y lo mismo lo que decía Juan Carlos, para un creyente el sentido de la vida es una respuesta personal a una vocación, ¿no? Un llamado divino. Y si no, estaríamos cayendo con el peligro de una suerte de pelagianismo, ¿no? De yo me salvo solo, yo soy el que por mi propia fuerza decido mi sentido de la vida y también nos falta la vinculación con la visión más amplia de bienaventuranza, ¿no? De felicidad y fin último, ¿no? Entonces me parece que habría que articular mejor esto del sentido de la vida porque, como decía alguien antes, si no quedamos fácilmente dentro del grupo de los autoayuda y los tiburones, ¿no? Que uno se salva solo, me parece. Sí, de acuerdo. ¿Eso? Sí. Bueno, ya vamos a ir terminando y yo quería hacerte unos comentarios más cuando tú hablaste al comienzo que algo dijo Patricia también sobre el logo, porque el logo es cierto que es razón, pero también es palabra, energético logos, y eso es importante. Si el logos es palabra, quiere decir que hay una comprensión del otro a través de la palabra, e incluso más, uno es un ser social, dice Aristóteles, porque tiene logos, porque tiene palabra, porque tiene lenguaje, y porque a través del lenguaje, dice, va conociendo lo que es bueno y lo que es malo, dice. O sea, va comprendiendo éticamente la realidad del mundo. Entonces, está ese logos, después está el nosotros, que tú lo señalaste, y pareciera ser que, porque tú por un lado dice que el nosotros, en algún sentido, tiene que cancelar al yo. Juan Pablo II dice algo distinto, dice el yo, que es la persona, y la comunidad tienen que complementarse mutuamente, dice, y en algún sentido uno es fundamento del otro. Por lo tanto, no hay superposición de uno a otro. No es que yo sea un personalista y por lo tanto la comunidad muera. No, que yo sea un comunitario, por lo tanto la persona muera. No, No. es que la estructura dinámica de la persona está ahí, en su desarrollo en comunidad. Y entonces la solidaridad aparece como uno de los elementos, porque no hay que olvidarse que la solidaridad es una actitud. Sí. Esa palabra tan bonita que dice Platón y Aristóteles, dice, es una disposición interior, es una disposición, pero una disposición ¿a qué? Al bien de todos y de cada uno, no al bien de todos solamente, sino que al bien de todos y de cada uno, que es mi bien también, pues, es el mío personal. Entonces, yo creo que de esa manera uno puede evitar los riesgos formalistas de Víctor Frank, me parece. Sí, sí, de todas maneras, claro, yo lo entiendo así también, como lo mencionas tú. Quizá yo quise dejar el tema del individualismo fuera, por eso, pero lo entiendo así mismo, sí, sí. Eso. Y algo más a propósito del nosotros y del logo, es que la persona siempre está presente. La persona siempre está, y en el fondo es cuando, y además,
Víctor Frank habla de la presencia ignorada de Dios. Sí. Entonces, a veces no nos damos cuenta Mm. y no sabemos que creemos, pero en realidad creemos y está Dios ahí detrás de nosotros. Claro. Sí. Porque además si uno lo piensa terapéuticamente, es algo escandaloso, pero tú en la confesión te vas a curar por la palabra. Mm. Claro. En un sentido así ya va profundo. Son muy fuertes. Muy bien. Damos las gracias a Bernardita por esta interesante, muy interesante coloquio. ¿Ya? Sí, ya. 4. No, sacó un 4,3. Bueno, eso, y los dejo invitados entonces a la próxima semana, donde el doctor Mauricio Echeverría nos va a hablar sobre, déjeme buscar exactamente, el fin de los tiempos, según algunas apariciones marianas. Así que los dejo invitados con temor y temblor para la próxima sesión. Exacto.